Saludos a todos, bienvenidos a la sesión síncrona de semana 2 de su módulo 10, en donde veremos la unidad 2, el mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. La semana dio inicio el día de ayer, lunes 30 de noviembre, y como bien saben, finalizará el 6 de diciembre a las 23:55 horas, se cierra plataforma. Hablando de la plataforma, desde la mañana hemos tenido problemas con el ingreso, ya se reportó a tecnología, esperemos que en el transcurso de la tarde-noche ya podamos ingresar para no atrasarnos con nuestras actividades. Soy la facilitadora Fanny del Carmen Ramos Solís y yo estoy acompañándolos durante estas 4 semanas que corresponden al módulo 10. Vemos primeramente lo que es el orden del día. Vamos a dar lectura a los aprendizajes esperados, a las generalidades de las actividades a realizar en la semana, los temas a emplear en las actividades integradoras, la explicación de la actividad integradora 3, la integradora 4 y finalmente un espacio para dudas o comentarios. Sin embargo, si surgen dudas en el transcurso mientras se esté explicando cada una de las actividades, pueden intervenir y para no dejarlo al final, después nos olvidamos o después ya no se entiende o no recuerda uno lo que ya comentó. Vemos primeramente entonces los aprendizajes esperados en esta semana. Al realizar sus actividades integradoras, en teoría deben analizar las causas, el desarrollo, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En la primera vimos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Revolución Industrial. En esta ocasión nos enfocaremos a la Segunda Guerra Mundial, en donde también se verá el papel que han desempeñado los países de África, América y Asia en el conflicto bélico. De igual forma van a reconocer la violencia que se derivó del conflicto, los desplazados y refugiados del movimiento bélico, el genocidio judío. De esta manera se pretende que se comprenda el proceso de la construcción de la paz que realizaron las distintas organizaciones internacionales. También se deberá comprender el surgimiento de un mundo bipolar en sus zonas de influencia para explicar las diferencias entre la realidad social y económica de las dos potencias que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es Estados Unidos y la Unión Soviética. Van a conocer los procesos de descolonización en Asia y en África, al igual que la transformación económica después de la Segunda Guerra Mundial. Describirán el proceso que se dio en cuanto a la desintegración de la Unión Soviética y las consecuencias que se vieron en cuanto al resto del mundo, tales como la caída del muro de Berlín y el proceso de globalización a un mundo unipolar. También van a identificar las principales características de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, los autoritarismos, revoluciones y movilizaciones sociales transcurridas en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Aquí es importante que tengan presente el tiempo porque ha sucedido que se enfocan a veces en información fuera de sus recursos y terminan colocando dictaduras que no corresponden a este tiempo, dictaduras las que se consideran dictaduras en tiempos actuales, y aquí vamos a analizar dictaduras pero del siglo XX. El propósito de esta unidad es que reconozcan las condiciones, las causas y las consecuencias de los conflictos armados internacionales transcurridos durante el siglo XX que propiciaron la conformación de lo que ahora conocemos que es la geopolítica mundial contemporánea. Las actividades que se van a realizar en esta semana son 4, son 2 actividades integradoras. Tenemos la actividad integradora 3, que se llama Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Y la actividad integradora 4, Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. De igual forma, van a responder 2 cuestionarios que se consideran las actividades formativas, que es la Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, y los cambios de Asia, África y Latinoamérica.
Estos cuestionarios, recuerden de responderlos antes, deben de dar lectura a sus recursos para contestar correctamente y al finalizar deben de darle clic en enviar todo y terminar para que sus respuestas se guarden. Es importante también participar en el foro Aprendiendo en Línea. Este foro es para que expresen las dudas, comentarios, experiencias que hayan tenido en la elaboración de sus actividades integradoras. Sin embargo, también se les presenta una serie de preguntas, de planteamientos, en donde al momento ustedes de estar respondiendo o leyendo los comentarios o las aportaciones de sus compañeros, se genera un aprendizaje mayor que les va a servir en el momento de hacer sus conclusiones en sus actividades integradoras, en especial en estas, en donde en una de ellas hay que concluir y en la otra hay que realizar un escrito sobre el proceso de descolonización. Entonces, es significativo o es importante que participen porque genera un aprendizaje. Por ejemplo, van a investigar sobre qué motivaba los actos de violencia durante la Segunda Guerra Mundial. Fue una guerra muy, muy violenta. También que si consideran que si sus razones eran válidas, ¿por qué piensas que después del Holocausto ha existido un evento violento de la misma magnitud? ¿Cuál? En la actualidad hay gobiernos equiparables a las dictaduras de Latinoamérica en el siglo XX. Y sí, ¿qué organizaciones conoces que luchen para evitar sucesos como estos? Es válido colocar un criterio propio, lo que ustedes piensan, si realmente estas organizaciones luchan para evitar estos sucesos o participan, qué piensan ustedes, cómo son las dictaduras actuales comparadas con las anteriores, hay diferencia, es mejor, hay beneficios o ha empeorado. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pueden ustedes expresar este, lo que realmente piensan. Nadie tiene derecho a criticarlos, son bienvenidas todas las aportaciones, tenemos que generar un aprendizaje. Si alguien no está de acuerdo, podemos responder con todo respeto, ¿sí? Con cortesía, podemos exponer nuestro punto de vista, tanto lo que piensa uno como el otro son correctos en cuanto a estos temas y así se va generando nuestros pensamientos críticos. Los recursos que van a emplear para elaborar las actividades integradoras es importante que los lean, son específicos. Por ejemplo, para la actividad integradora 3, que es la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, forzosamente deben de revisar 4 recursos. Es la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, que es un documento en PDF, el archivo del Muro de Berlín y otro documento en PDF que es el mundo unipolar. Forzosamente lo tienen que revisar. Sin embargo, de aquí van a obtener la información base, viene información y como van a hacer una línea del tiempo, a veces no se especifica, en algunas partes no se especifica la fecha exacta, entonces toman el evento y buscan por aparte cuál es la fecha específica para que puedan colocarlo correctamente en su línea de tiempo. Lo mismo viene la Guerra Fría y Muro de Berlín. En estos 3 archivos que tienen que revisar, de ahí van a obtener la información para colocar en uno de los puntos que van a realizar en su actividad integradora. ¿Sí? En esa línea del tiempo tiene que estar integrado estos 3 eventos. De hecho, desde los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial hasta la finalización, con la caída del muro de Berlín. Para realizar la actividad integradora 4 hacia África y Latinoamérica en el siglo XX, son 2 los archivos que van a consultar, los recursos, son 2 documentos en PDF, la descolonización en África y Asia y las dictaduras en América Latina. En cuanto a la descolonización de África y Asia, también viene información muy general para que puedan completar y puedan realizar el escrito que les había comentado sobre el proceso de descolonización. Se basan de la información que tienen en este recurso
e investigan en fuentes adicionales solamente para complementar. De preferencia, háganlo con palabras propias, describan, investiguen, tomen ideas, integren para que hagan un buen escrito, un escrito propio. Eso les genera o les asegura la puntuación más alta en el aspecto de pensamiento crítico. Vamos con la actividad integradora 3. En esta actividad viene como una introducción que el totalitarismo y la crisis económica fueron en gran parte los detonantes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que en la actividad anterior vimos la de la crisis en Estados Unidos sobre la Gran Depresión? Ya hablaron sobre ella. Pues esta fue una de las causas para que se detonara la Segunda Guerra Mundial. Se enfrentaron los países del eje con los países aliados y dejaron un gran número de pérdidas humanas, las cuales al día de hoy pues todavía se está resintiendo. Todos esos niños que quedaron huérfanos, la calidad de vida que tuvieron, cómo ha repercutido su vida en su entorno, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso en esta actividad. Cuando acabó la guerra, ¿sí? Aunque se había firmado acuerdo de paz, el mundo aún estaba polarizado, es decir, que habían dos ideologías, los capitalistas y los socialistas, cuyos principales representantes eran Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ambos países estuvieron en pugna durante 40 años después de la Segunda Guerra Mundial y es a lo que se le denominó la Guerra Fría. Entonces, ¿qué van a hacer en esta actividad integradora? 3, van a elaborar en un procesador de texto, van a integrar tres puntos. Es importante que el documento que suban a la plataforma sea un procesador de texto, no PowerPoint. Cuando se especifica en las instrucciones el tipo de archivo que deben de entregar, se debe de acatar para que no les afecte en el aspecto actitudinal. En este documento, el primer punto a elaborar es una línea del tiempo, en donde también, si no realizan la estructura de la línea del tiempo y nada más hacen un escrito enlistado o secuenciado de fechas, pues es incorrecto. Hay que realizar lo que dicen las instrucciones. Línea del tiempo en donde van a incluir antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Es por eso que en la diapositiva de los recursos les dije, hay que consultar los recursos de Segunda Guerra Mundial. En ese recurso vienen antecedentes, de ahí pueden extraer la información sobre los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que vamos a partir de cuando finaliza la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, que recuerdan que eso fue lo que mantuvo en descontento a los alemanes, por lo cual surge este líder que era Adolf Hitler, en donde empezó a expandirse y a ocupar territorios, elegido por el descontento de la población a partir del Tratado de Versalles. Entonces, como antecedentes se van a colocar este evento y así el desarrollo, lo que sucedió en el transcurso, cómo finalizó. Después de que finalizó viene la Guerra Fría y luego la construcción del muro de Berlín y finalmente la caída. Ahorita vamos a ver la plantilla que elaboré aquí para que sea más explícito. En el punto 2 van a grabar un audio en donde van a argumentar con palabras propias la forma en la que la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Como lo conocemos ahora, tiene que ver con esos eventos o no, ¿sí? Van a investigar, van a leer también información que viene en los recursos, también pueden consultar con información adicional en páginas de internet, no en secciones de preguntas y respuestas como Brainly, sino páginas confiables. Una vez que realicen su borrador, realicen su escrito, van a grabarlo, van a grabar un audio y cuando ya lo tengan grabado,
lo van a subir a algún espacio de almacenamiento y ese enlace es el que van a insertar en el documento de Word después de la línea del tiempo. También es importante que sigan el orden que se les está pidiendo porque se evalúa estructura en el aspecto comunicativo. Primero su hoja de presentación, línea del tiempo, luego el enlace del audio. Y finalmente en un punto 3 van a realizar un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Voy a ingresar entonces. Igual. Fíjate mucho. Voy a ingresar a la plantilla de la actividad integradora 3. Sí, también cuídate. Ivonne, hola Ivonne, buenas tardes. Vamos a desconectar tu micrófono, por favor. Sí, espérame. Estoy buscando de dónde lo desconecto. Me parece que en la parte de abajo viene ahí el símbolo del micrófono. Híjole, a ver. A ver, voy a ver si puedo disilenciar acá. A ver, sí, porque... Ya. Bueno, esta es la plantilla que elaboré sobre la actividad integradora 3. Creo que no, ahí está. Primeramente, el título de la actividad, sus datos de presentación, es importante para comunicativo como parte de la estructura de los trabajos que entregan. Y vamos con el primer punto. Les dije que el primer punto es una línea del tiempo en donde van a desarrollar desde los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, su desarrollo, su finalización, el inicio de la Guerra Fría, la construcción del muro de Berlín y la caída del muro de Berlín. Entonces van a construir su línea del tiempo. No es correcto que inserten una tabla en donde coloquen los años y de lo que sucedió, no, construyan su línea. Yo sé que es un grupo bastante creativo, lo pude notar con sus actividades que entregaron en semana 1, por lo tanto pueden construir también correctamente su línea del tiempo con el esquema correcto. Por ejemplo, aquí tengo una flecha, la cual no tuve que utilizar ninguna otra aplicación. Quienes tienen la disposición o el acceso a otras aplicaciones específicas para realizar estas líneas del tiempo, excelente, demuestran la parte creativa o la parte del empleo de la tecnología. Eso es también valioso en la parte actitudinal, en donde se califica ese aspecto. Sin embargo, también es suficiente que se empleen las herramientas que tiene el procesador de texto. Esta línea del tiempo la pueden obtener en la pestaña de insertar y ustedes se van en la parte de Smart Art. En esa opción les aparecen varias plantillas, listas, procesos, ciclos, jerarquías, relación, matriz, pirámide e imagen. Como queremos una línea del tiempo, seleccionamos procesos. Aquí vienen varias plantillas. La que yo elegí, por ejemplo, aquí dice línea de tiempo básica, pero pueden elegir cualquiera de las otras, esta flecha en grande. ¿Sí? Tenemos aquí otros diseños, por ejemplo, este que tenemos acá en círculos en secuencia, adentro de los círculos, ya sea que coloquen la descripción o las imágenes. Yo aquí seleccioné esta línea que tengo acá, le pueden dar el formato, los colores que ustedes quieran. En cada punto, si observan, se despliega un cuadrito en donde van a ir escribiendo ustedes lo que quieren en cada uno de los puntos. Y como les mencionaba, como hay que colocar los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, vamos a comenzar con el año de 1919, cuando se firma el Tratado de Versalles.
hacen una breve descripción sobre lo que consistió este tratado, el cual el país más perjudicado pues era Alemania, ¿no? Porque ahí es donde se estipulaba que tenía que pagar por la reconstrucción tanto de Alemania como de los otros países. Eh, Desafortunadamente no tenemos ahorita plataforma para que yo les enseñe todos los eventos que vienen ahí, que sucedieron antes de que se detonara la Segunda Guerra Mundial. También pueden colocar lo que es la crisis de la Gran Depresión, está antes de la Segunda Guerra Mundial, pueden colocar, insertar otro punto acá, ¿sí? Estos puntos no son los únicos que se pueden colocar, pueden ampliarlo porque hay varios eventos que pueden surgir. En uno de ellos, por ejemplo, aquí coloqué, se adopta el modelo de importación de sustitución, sustitución de importaciones, perdón, en varios países de América Latina. Ese evento surgió antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pueden colocar varios puntitos hasta la fecha de 1939, que fue cuando se detona la Segunda Guerra Mundial. En el desarrollo pueden colocar cuando Alemania invade Polonia, cuando Estados Unidos, o cuando Japón ataca la base aérea de Pearl Harbor en Estados Unidos, cuando Estados Unidos lanza las bombas atómicas a Japón y con eso finaliza el ataque entre Japón y Estados Unidos y prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Sí, por ejemplo, aquí tenemos que en 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial e inicio de la Guerra Fría. Insisto, pueden colocar otros puntos dependiendo de los eventos que vayan encontrando que surgieron en esta época. No es necesario que describan todo el proceso, deben de nada más de retomar ideas relevantes que describan lo que sucedió, pero sí es obligatorio colocar las fechas, el evento en sí y una descripción general. También es importante que coloquen sus respectivas imágenes que son alusivas a cada evento que coloquen. Después de la Segunda Guerra, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, que inicia la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, también hay una serie de eventos que surgieron en este periodo, por eso coloqué aquí puntos, ustedes pueden insertar más dependiendo de lo que encuentren en la información de sus recursos. Y finalmente terminamos con la caída del muro de Berlín y desaparición de la Unión Soviética en 1991. Y con esto, ¿sí? Con toda la información que coloquen a partir de 1919 con el Tratado de Versalles hasta 1991 con la caída del muro de Berlín, cumplimos con antecedentes, desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, que es lo que nos está pidiendo en las instrucciones. En un segundo punto, y de hecho aquí les volví a colocar para completar la línea del tiempo, deben revisar estos tres recursos: Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y Muro de Berlín. En un segundo punto van a realizar un audio. En este audio van a explicar la forma en la que la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual, en cómo lo conocemos ahora. ¿Tuvo que ver? ¿No tuvo que ver? ¿Aún se resienten los efectos o no? Van a hacer un análisis, van a leer el recurso Mundo Unipolar. Sin embargo, también pueden consultar otros recursos en la sección de avisos. En cuanto ya esté disponible la plataforma, les voy a compartir un enlace en donde pueden ustedes leer las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, leerlo para tener una amplitud de ideas y puedan redactar de mejor manera su escrito. Este audio no tiene un límite, pero tampoco que sea tan extenso, pero sí conciso, sí que se observe que analizaron la información. Coloquen, yo les sugiero colocar el borrador de la información, lo que van a grabar, lo coloquen aquí en su procesador de texto.
porque por X o Y razón no se puede escuchar su audio y ya finalizó el tiempo en el que deben de subir, porque, por ejemplo, califiqué el día martes o lunes o martes de la siguiente semana, ya no pueden corregir. ¿Sí? Entonces, si eso sucede, no pude escuchar el audio, pero veo que está aquí la información, entonces ya no se ve tan afectados como decir no lo incluyó, a decir sí lo incluyó, no lo puedo escuchar, pero aquí me está respaldando su información. ¿Cuáles han sido entonces las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial que vemos en la conformación del mundo actual? Ustedes pueden colocar, por ejemplo, que en ese tiempo, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, primeramente, como ya vimos en la línea del tiempo, hay una conformación en cuanto a ideologías. Se disputaban el territorio, por ejemplo, alemán, entre dos ideologías que eran los socialistas y los capitalistas, ¿no? Dos ideologías distintas que era este, Estados Unidos por una parte y la Unión Soviética, totalmente contrarios. Y es por eso que surge ese conflicto entre ellos, porque no había un entendimiento al ser ideologías totalmente contrarias. Entonces, proceso de disputas que surge la Guerra Fría es cuando se sientan las bases del juego político en vistas de formar un mundo unipolar. También, principalmente, lo que podemos observar es la reestructuración de las fronteras, o así como la creación del Estado de Israel. ¿Por qué la reestructuración de las fronteras? Porque, por ejemplo, Alemania en aquel entonces quedó dividida, por una parte tenía Rusia, otra parte Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Rusia, que anexiona a Estonia, Letonia, Lituania, Austria, Checoslovaquia y Albania, que se volvieron independientes, eran colonias. China, que también había sido invadida por Japón, recupera sus territorios. Italia, que tenía colonias que pudieron observar en las actividades integradoras anteriores, también pierde todas sus colonias. Estados Unidos se queda con la parte de Alemania y numerosas islas en el Pacífico. De igual forma, Corea se divide en dos, en el norte y en el sur. ¿Por qué? Porque también divididos por ideologías, en donde el norte estaba influenciado por los soviéticos y el sur por los americanos, ¿no? Se crea también el Estado de Israel, esto en consecuencia por la presión que tenían los británicos de la Sociedad de las Naciones, por la emigración masiva que hubo con el Holocausto. Pero aquí surge una disputa que podemos ver. ¿Por qué? Porque ocuparon territorio palestino y los palestinos a la fecha no tienen soberanía sobre sus territorios. Entonces ahorita siguen habiendo conflictos bélicos entre Israel y Palestina. Es una de las cosas actuales que podemos ver que surgieron desde aquel entonces. El analfabetismo creció, la industria cinematográfica, la moda, la cultura mundial, el expresionismo surgieron en esa época y lo podemos constatar todavía. El papel de la mujer, las minorías en ese entonces se empieza a adquirir mayor relevancia en las mujeres, porque tuvieron que insertarse en el mundo laboral debido a que pues, los esposos fueron a las guerras, muchos murieron, muchos quedaron incapacitados. El sufragio femenino, así en que las mujeres ya podían votar. Esto por las movilizaciones feministas que han surgido, ¿no? También surge la ONU. Antes era la Sociedad de Naciones, que fue un fracaso, y al ser un fracaso, por eso se desató la Segunda Guerra Mundial, que no pudo evitar. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU, también se crea la Declaración de los Derechos Humanos, que a la fecha podemos también contar con ese tipo de instituciones.
De igual forma, hubo repercusiones económicas en la reconstrucción, el nivel de pobreza aumentó y a la fecha lo podemos ver. Otra cosa también, la diferencia o la brecha que existe entre ricos y pobres cada vez es más amplia y empezó desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ustedes lo pudieron leer también en sus actividades integradoras anteriores, en donde surgen las clases sociales, en donde cada vez hay más pobreza, más pobres y pocos ricos. También hubo, por supuesto, varios cambios culturales, cambios en la cultura alimenticia a raíz de, de las guerras o de este proceso que pasaban todas estas personas, surge la necesidad de la comida rápida. Entonces, a partir de ahí, empieza a ser diferente el tipo de alimentación y las empresas que vieron que era un éxito. Por ejemplo, McDonald's, que conocemos ahora en la actualidad, McDonald's al principio no era una cadena de restaurantes de comida rápida, era un restaurante normal. Sin embargo, se inspira en las líneas de ensamble de armas de la Segunda Guerra Mundial y realiza su proceso de comida rápida en cuanto a la elaboración de las hamburguesas. Todo un éxito, ¿no? Lo podemos ver, es eso que surgió ahorita, bueno, podemos ver en el mundo actual. En la Segunda Guerra Mundial también surge la primera computadora, la máquina de Turing, que servía para decodificar los mensajes de los nazis. Y esto fue el punto de inicio para la creación de las computadoras y el avance tecnológico y la informática como ahora lo conocemos, ¿sí? A raíz de ahí empezó a evolucionar y ahora está en las manos de cada uno de nosotros, ¿no? Y así varios puntos que ustedes pueden encontrar, ¿sí? Las bombas atómicas, fue en ese momento, casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con los experimentos que estaba haciendo Estados Unidos por la fisión nuclear, crean la primera bomba atómica, la cual fue lanzada en el desierto de Nuevo México, la primera como prueba, y la otra prueba, en donde fue también un acto repudiable, porque ataca a Estados Unidos a Japón, a Hiroshima y Nagasaki, en donde atacan a población civil y no a bases militares. ¿Por qué? Por estar probando las bombas atómicas. Ahora se disputan las potencias, como por ejemplo Rusia, la India, eh, Estados Unidos, que son las principales, Corea también, y ahora ya casi todos las potencias tienen bombas nucleares, y por ello es que también se ha detenido o se ha tratado de llevar diálogos mejor o otro tipo de guerras, como las guerras biológicas, para no ocupar las bombas atómicas, que sería la destrucción total de los países que estén en pugna y los alrededores. Ya me extendí, van a tomar información de lo que les acabo de decir, los recursos de su semana, el enlace que les comparta, ustedes generan su propia visión de cómo repercutió la Segunda Guerra Mundial con lo que observan ahorita en el mundo actual. Escriben, graban, suben su audio en un espacio de almacenamiento, colocan el enlace y con eso cumplen con el segundo punto. En un tercer punto es el cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. ¿Por qué estos dos países? Porque fueron los países que quedaron en pugna, las dos potencias que surgieron a raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En primera instancia, la primera diferencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética es que Estados Unidos tiene una ideología capitalista y la Unión Soviética socialista.
van a leer en este recurso de Guerra Fría otras diferencias entre estos dos países y las van a colocar las diferencias que encuentran. Aquí no hay criterios en específico, así que pueden colocar, por ejemplo, en cuanto a la ideología, Estados Unidos capitalista, Unión Soviética socialista, en cuanto a la política, en cuanto a la economía, en cuanto a lo social. O sea, pueden, o en cuanto a los eventos, qué hizo Estados Unidos y qué hizo la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Es un cuadro comparativo entre estos dos países. Recuerden al final colocar sus fuentes de información porque también disminuye del 100 al 70% en el aspecto actitudinal si no colocan sus fuentes de información, lo cual a veces hasta me parece injusto porque hicieron un excelente desempeño. Sin embargo, es importante porque así están respaldando de dónde consultaron o dónde adquirieron la información o de dónde se apoyaron para realizar sus propios argumentos. Yo les voy a compartir esta plantilla si la desean utilizar, si desean darle formato a la línea del tiempo. Obviamente hay que insertarles más puntitos acá, si desean utilizar esta o utilizar algún otro diseño. Te mencionaba, tenemos este otro diseño también. Pueden jugar ustedes aquí con las plantillas, la que más les parezca de acuerdo a su creatividad. Recuerden, una línea del tiempo, una de sus características es que tenga su fecha, el evento o una descripción muy general del evento, imágenes alusivas y que sea secuenciada. Inicia a partir de 1919 hasta 1991 con la caída del muro de Berlín. Finalizamos entonces con la actividad integradora 3. Vamos a ver ahora lo que nos pide en la actividad integradora 4, Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. ¿Quieren que continúe o realizamos vemos si hay dudas? Sí, Paola, dime. Hola, facilitadora. Una pregunta. ¿La duración del audio cuál debe de ser? No tiene un límite, entonces queda abierto. Como bien puede ser 1 minuto, como bien puede ser 5 minutos, siempre y cuando pues no exceda la capacidad para que se suba a la nube y puedan compartir su enlace, pero eso está abierto. Ah, perfecto. Creo que esa sería mi única duda por el momento. Ok, Paola. Gracias. Sí. Bueno, voy a continuar. Vamos con la actividad integradora 4, Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. En esta actividad también nos da una breve introducción donde nos dice que mientras las grandes potencias se enfrentaban en la Primera y Segunda Guerra Mundial, sus colonias en Asia y África decidieron luchar por la libertad, como lo vimos, como les mencioné sobre las fronteras que se establecieron, como Italia perdió sus colonias porque esas colonias decidieron luchar y buscar su libertad, buscar la independencia en pro de descolonizarse. Las ideas de libertad surgieron del socialismo y llegaron a Latinoamérica, pero en esta región las dictaduras militares impidieron la adopción de dichas ideologías. ¿Qué van a realizar en esta actividad? También en un documento de procesador de texto van a anexar los 3 puntos siguientes. En primera instancia van a describir en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África, van a colocar que los países que estuvieron involucrados, separan Asia y luego África, los países que el desarrollo del proceso de descolonización, la ideología, los antecedentes y las consecuencias.
Estos puntitos deben estar inmersos dentro de la descripción que hagan en el proceso de descolonización de los países tanto de Asia como de África. Van a elaborar también un cuadro comparativo entre dos dictaduras o revoluciones en América Latina del siglo XX. Repito, no busquen de la actualidad porque la actividad sería incorrecta, disminuiría en puntuación en el aspecto cognitivo. Si se mencionan dictaduras actuales o del siglo XXI, tienen que ser dictaduras del siglo XX, es decir, las dictaduras que se especifican en los recursos de su semana. Van a considerar para este cuadro comparativo, aquí ya no es igual que en el cuadro comparativo de la integradora 3, aquí sí hay que especificar el país, el dictador o jefe revolucionario, el periodo que abarcó el proceso, los antecedentes y las consecuencias de las dos dictaduras que vayan a ustedes a elegir para comparar. Y finalmente van a escribir en una extensión de 5 renglones, también cuando se especifica la extensión hay que respetarla, si no también se ve afectado el actitudinal y comunicativo por no respetar la extensión que se les pide. Van a escribir las similitudes que encuentren en las dictaduras que van a analizar, las dos que van a elegir para analizar en este punto, en el punto 2, comparan, ven cuáles son las similitudes y eso es lo que van a escribir de manera secuenciada en 5 renglones, las similitudes que encontraron. También hice una plantillita por acá. Primeramente sus datos de presentación. En una segunda hoja, pues colocan como título Proceso de descolonización de Asia y África. Aquí entre comillas les puse una cuartilla, tiene extensión. Es mínimo una cuartilla, pueden realizar probablemente 2, no se extiendan tampoco tanto. Aquí lo separé yo en 2, Asia y África. Pueden iniciar colocando, como les piden, antecedentes. Tienen que empezar ¿por qué esos países estaban colonizados, ¿no? O por quién estaban colonizados. Pueden recurrir a sus recursos de la semana 1, donde vienen las colonias y los países imperialistas. Ven a qué país imperialista correspondía, de quién se independizaron. ¿Por qué? Porque en el texto tienen que colocar países involucrados, ¿sí? Los antecedentes. Antes de que hubiera la descolonización, tienen que colocar cierta información. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué estaban colonizados? ¿Por quién? El tiempo en el que sucedió. Después de la Segunda Guerra Mundial pueden mencionar, porque también se mencionan los recursos, después de la Segunda Guerra Mundial, los países tales, los que pertenecen a Asia, pues se sintieron, podríamos llamarle, con confianza o pudieron ver una oportunidad basándose en la idea del socialismo, porque las dos potencias que existían era Estados Unidos y la Unión Soviética. Basados en eso, pudieron ellos sentirse con la capacidad de poder independizarse. Tomaron esa ideología y lucharon por su libertad y por su independencia. Eso lo podemos colocar como antecedentes, el desarrollo de la descolonización, pues todo el proceso que realizaron para que lograran descolonizarse. La ideología, pues ya la mencionamos, era la ideología socialista, y sus consecuencias. Después, ¿qué sucedió una vez que ya obtuvieron la descolonización? Lo mismo que hagan con los países de Asia, van a realizar ese mismo proceso, pero ahora con los países de África. Entonces, van a hacer una descripción sobre el proceso de descolonización, incluyendo estos puntitos: países involucrados, antecedentes, desarrollo, ideología y consecuencias. En sus recursos viene el recurso se llama Descolonización en África y Asia. La información que viene ahí viene muy general. En este punto sí va a ser necesario que recurran a información adicional.
no procuren no copiar y pegar, procuren hacer una investigación, analizar y escribir con palabras propias, retomando ideas principales. En el segundo punto van a hacer la comparación de las dos dictaduras, como ya les mencioné. Por ejemplo, aquí vienen varias, vienen como 7, 8 dictaduras, me parece. Ustedes van a elegir nada más 2, las que les llame más la atención o las que quieran ustedes analizar. ¿En qué archivo? En el recurso de dictaduras en América Latina que tenemos aquí arribita. En ese recurso vienen los países que tuvieron una dictadura, los leen, los correspondientes, eligen 2. Por ejemplo, aquí puse Argentina y Chile. Ahora en el segundo renglón voy a colocar quién era el dictador en Argentina en el siglo XX de la información que tengo en los recursos de la semana y el dictador en Chile. El periodo que abarcó, tanto en Argentina como en Chile, los antecedentes, las consecuencias. Completo el cuadro, hago el análisis y esto me va a servir para poder realizar la conclusión en donde me está pidiendo que realice escriba sobre las similitudes en las dictaduras analizadas en este punto, en el punto anterior. ¿Qué similitudes hay entre la dictadura de Argentina y la dictadura de Chile? En caso de que elijan estos países, pueden elegir otros que vienen en el recurso. Por ejemplo, ¿qué similitudes hay normalmente en las dictaduras? Que hay represión. Si ustedes observan, si en las dos dictaduras que colocaron, vieron en alguna parte que en ambas hubo represión, si hubo un golpe de estado militar, por ejemplo, si hay arbitrariedad, si hay censura de los medios de comunicación, si hay concentración del poder, si su duración es indeterminada, poca libertad de expresión, etcétera. Esto que acabo de decir normalmente son similitudes en las dictaduras, pero ustedes van a observar entre las dos dictaduras que coloquen en el punto 2 y en base a eso realizan su conclusión. ¿Cómo van a hacer su conclusión? En base a las dictaduras observadas de Argentina y Chile con los dictadores tal y tal, observamos que en ambas, por ejemplo, en ambas sucedió a raíz de un golpe de Estado, en donde podemos ver que en las dos hubo represión. ¿Por qué? Y ustedes explican por qué, tratando de no exceder tanto los 5 renglones, pero tampoco quedar tan concisas. Finalmente, sus fuentes de información. Y con eso cumplen con la actividad integradora 4. Quizás un poco tediosa porque hay que leer, hay que investigar, hay que analizar para poder describir, pero por ejemplo en los cuadros comparativos es leer y extraer la información así rapidito de quién es el dictador, el periodo, los antecedentes, así. También va a ser necesario que recurran a información adicional. En algunas de las dictaduras viene muy poca información. Ok. Eso sería entonces lo que van a elaborar en la actividad integradora 4. Recuerden que también debe de ser en Word la elaboración de los puntos y es el que deben de subir a la plataforma. Ahora sí, pasamos a las dudas. Marce, Ivonne, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran realizar? Puede ser en base a las actividades o alguna pregunta.
Julieta. Ana. Marce, dime. Creo que no tienes activado tu micrófono, Marce. Hola facilitadora, que hasta ahorita todo bien, pero a ver ya en el proceso, a ver qué tal me va. Ok. Muchas gracias. Sí, recuerden, en el proceso les surge la duda, pueden escribirme, con mucho gusto voy a procurar responderles. No, espero no tardarme mucho para que tampoco ustedes se demoren tanto en la elaboración de sus actividades. Dime, Paola. Igual hasta el momento ninguna duda, pero creo que cuando vayamos armando las actividades es cuando en verdad nos van a surgir las dudas. Así que sí, suele pasar. ahí las estoy contestando. Voy a compartir las plantillas, se las voy a colocar en la sección de avisos, para que se vayan guiando, y también voy a compartir la grabación de la sesión. Y repito, voy a estar al pendiente si surgen sus dudas para poderlas atender. Julieta, Ana. Muy bien, si no hay más dudas, repito, quedo al pendiente cuando estén elaborando sus actividades integradoras. Procuren entregarlas a la brevedad, no esperen al domingo a la última hora, porque a veces la plataforma se satura, aunque no estamos en semana 4, pero no corran el riesgo. Pues ya habiendo terminado todos los puntos del orden del día, finalizamos. Me despido de ustedes, que tengan una excelente tarde y una excelente semana. Hasta luego. Gracias facilitadora, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, buen día. Buen día, Ana Cristina.